Una pregunta para esta mañana de viernes. ¿Os hacéis expectativas de lo que va a pasar? ¿Pensáis mucho en cómo irá esa entrevista o cómo irá esa cena o ese fin de semana o cómo irá el día? Simplemente plantearos de, a ver, ¿cómo va a ir el día hoy? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿Más o menos ya lo controlo? ¿O habrá momentos en que se me escaparán las cosas de las manos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis esas expectativas? Porque justamente este mundo de las expectativas es bastante fascinante. ¿Cómo influye en nosotros? Hay gente que se va de vacaciones y lleva una expectativa o simplemente está abierto a lo que suceda. Hace un esquema, prepara unas excursiones y a partir de ahí pues ya se verá. Las expectativas dicen mucho de nuestra forma de ser y de esa necesidad que tenemos como de ser adivinos, de a ver qué pasará. Estáis escuchando el podcast del Instituto Incipia de Psicología, de Crecimiento Personal, de Educación. Un podcast que quiere, más que darte información, que vamos ya agotados de tanta información nueva, de ayudarnos a pensar, de tener perspectiva, de reflexionar sobre lo que tenemos entre manos cada día y de cómo manejarlo. Pues sí, aquí estamos, con las expectativas adelante, con el intríngulis de ¿soy capaz de aceptar lo que no pensaba que ocurriría? Es decir, ¿soy capaz de aceptar las sorpresas que rompen en pedazos esa expectativa? Voy a grabar el podcast, voy a ponerme mi ejemplo directo, voy a grabar el podcast y yo tengo una expectativa de que mínima, de que, bueno, va a salir más o menos bien, de que voy a encontrarme a gusto, voy a ir de fin de semana con los amigos y bueno, te creas unas ilusiones que ya forman parte de esa expectativa y vas con ganas. Voy a una entrevista de trabajo y a lo mejor esa expectativa está llena de miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me rechacen, porque es importante esa entrevista, porque me pueden poner en entredicho de situaciones que he hecho y a lo mejor pues son dudosas, o una entrevista con un cliente. Todo esto nos da que pensar que esta expectativa que tenemos a lo mejor influye bastante más de lo que nos pensamos. Para empezar, tenemos que ver que esas expectativas pueden ser conscientes o inconscientes. Por ejemplo, si yo a un niño le digo que la semana que viene es su cumpleaños, pues entonces el niño pues, va a tener una expectativa de tarta, la expectativa de soplar las velitas, los regalos, los amigos por casa jugando, y esa expectativa va a ser totalmente consciente. Si yo hablo con mi pareja y porque le quiero decir pues unas cosas unos elementos en los que no estoy de acuerdo y doy por sentado, ya tengo la expectativa de que me va a escuchar. Es decir, yo voy a hablar con mi pareja, ¿no? Marta, tenemos que hablar porque tal y que cual, ¿vale? Y entonces mi cabeza no está llena de lo que pasará, está llena de lo que le quiero decir y cómo se lo voy a decir. Y entonces sí que puede haber una expectativa de decir, bueno, pues voy a decirle esto de esta manera para que no se moleste. O voy a decir esta frase, no se la voy a decir porque luego me va a decir tal cosa. Me adelanto. Pero en general buscamos más lo que vamos a decir que no la respuesta del otro o de la otra persona, a no ser que tengamos mucho trabajo en
en estrategias. Por tanto, aquí la expectativa de que esa persona me va a escuchar es inconsciente y a lo mejor me pongo, Marta, va, que tenemos un rato que vamos a hablar, sí. Y la llaman por teléfono y tiene que irse porque tiene algo entre manos urgente. Y yo me quedo con el gato al agua. Es decir, en mi expectativa no entraba que hubiera una interrupción. Entonces, en función de la energía que he ido poniendo a lo largo del tiempo antes de la entrevista, de la charla con Marta, y de mi carácter, me puedo enfadar máximo nivel o, por otro lado, puede ser que diga, pues otro día. Entonces depende mucho de las circunstancias, ya os digo, de mi carácter, de las anteriores charlas que he tenido con Marta, si es que las he tenido, de ese mismo tema. Y también de cómo yo concibo esa interrupción. Si es que pienso que se está un poquito escabullendo del tema y no quiere hablar conmigo o intenta dar largas, o simplemente pues es algo que ha pasado y que aceptamos y que ya hablaremos en otro momento. La expectativa, cuanto más cargo la expectativa de lo que va a pasar, entonces eso es lo que me va a dar un índice de frustración si esa expectativa no se cumple. Por tanto, vamos a entender que hay unas frustraciones, que estas frustraciones muchas veces surgen de las expectativas que yo me había creado antes del hecho en sí. Y a medida que te vas haciendo grande, que tienes más pelos blancos, más canas en tu cabeza, las expectativas van cambiando. Y esto es un hecho maravilloso de la edad. Porque cuando eres joven vas con toda tu fuerza, todo tu ímpetu, te comes el mundo, te crees inmortal y la vida pues te va dando zascas. La vida te va dando situaciones en las que esas expectativas se van cambiando, van transformándose. La pregunta del día sería, ¿cómo aceptáis esas expectativas que no se han dado? Esas ilusiones que no han llegado a término. Esos momentos grandes o pequeños en los cuales hay sorpresas y esas sorpresas pues hay que ajustarlas y aceptarlas. En función de la madurez de la persona podremos aceptarlas mejor o peor, porque lo que no sirve es guardarnos la rabia y aceptar a regañadientes. Es lo mismo que empezar a gritar como un desesperado. Es decir, las dos reacciones pues implican una inmadurez de la persona. Y el poder manejarlas, el poder expresarlas, el poder decir, oye, yo pensaba que esta reunión era importante, que ibas a apagar el móvil o lo ibas a poner en silencio. Y no estoy de acuerdo que te vayas ahora a esa urgencia porque lo nuestro es importante. Y poder expresar eso. Bueno, estoy hablando de un tema de pareja porque en las expectativas con las parejas suelen ser bastante motivos de conflictos. Yo creía que esto iba a ser de esta manera o iba a ser de esta otra. Y ese creía quiere decir que yo en el pasado tenía una idea de lo que iba a pasar y luego por generalmente o falta de comunicación o circunstancias diversas las cosas cambian. Aparte de que con mi pareja necesito pues tener unos espacios donde yo me comunique, donde yo hable y me diga pues esto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que sea una vez al mes. Esto sería
una medida de higiene emocional, higiene mental y relacional, higiene por todos lados. Las expectativas son también fuente de inspiración, fuente de ilusión, fuente de energía. Cuando esa expectativa de ir a un viaje, de programarlo, de hacer frente a las vicisitudes que puedan ocurrir, y esa expectativa se convierte en un maravilloso empujón en la vida hacia ese agosto, ese julio, donde tomo vacaciones y voy a hacer esa semanita en no sé dónde. Las expectativas también se nos pueden volver en contra. Como decía al principio, en una entrevista de trabajo y tengo una operación un poquito delicada y la expectativa es que salga bien, pero los miedos respecto a lo que pueda pasar mal, pueda surgir mal, también son amenazantes. Aquí el carácter es determinante. Es ver hasta qué punto soy flexible o hay rigidez en esa expectativa, ya sea para lo bueno, ya sea para lo malo, ya sea para lo consciente, ya sea para lo inconsciente. ¿Hasta qué punto soy flexible? ¿Hasta qué punto soy demasiado flexible cuando no se cumple esta expectativa? Y esa flexibilidad en exceso va en mi contra porque no marco unos límites. Claro, por ejemplo, yo en mi caso, mi personalidad tiende a ser demasiado flexible y ahí me tengo que plantar y tengo que decir, no, oye, hasta aquí, hasta aquí. No es lo que me gustaría, vale, lo acepto, pero todo tiene un límite. Hay otros caracteres que lo que hacen es saltar a la primera con una falta de flexibilidad horrible y culpabilizando y haciendo un poquito el escándalo o el espectáculo para que las circunstancias o las otras personas claudiquen ante sus peticiones. Por tanto, la expectativa es algo que nos va a marcar en las acciones del presente. Las expectativas vienen del pasado y condicionan el futuro y dan como un resultado en el presente. ¿Cuál es la mejor idea que os puedo ofrecer aquí en este podcast respecto a las expectativas? Pues la diversificación de las expectativas. No pensar que hay solamente una o dos, sino que pueden haber múltiples situaciones en las cuales, sobre todo si el tema es importante, en las cuales voy a tener que navegar entre ellas y muchas veces esa capacidad de reacción viene de la confianza que yo puedo tener, vuelvo a repetir, de la confianza que yo puedo tener en mí mismo, en mí misma, de cómo actuaré, de que actuaré correctamente, aunque las expectativas no se cumplan. Por tanto, aquí entra otro factor muy importante, que es el de la confianza en uno mismo. Esa confianza que va a relativizar el miedo ante esa entrevista de trabajo o ante operación quirúrgica, o esa confianza de que a lo mejor ese viaje por Francia que voy a realizar o que vamos a realizar no va a ser todo lo bonito que a mí me parece, pero tengo confianza de que aunque las cosas vayan mal, podremos mantener la calma y encontrar lo positivo. Fijaros que tenemos la expectativa, tenemos el carácter de la persona, a lo mejor demasiado flexible, a lo mejor con una tendencia a ser rígido. Y luego tenemos el tercer elemento, la confianza. Esa confianza en mí, esa fe en mí, esa fe en el universo, esa fe en Dios. Para los que son creyentes, esa fe en que triunfará el bien,
pase lo que pase. Las expectativas nos pueden hacer trabanquetas, llaves de judo y hacer que el mundo sea al revés cuando pensábamos que estaba hecho de otra manera, y no podemos dejar engañarnos por ellas. Otra pregunta del día sería: ¿cómo actuáis cuando las expectativas que tenéis no surgen como habíais pensado? Depende del momento, depende de la importancia. Si es muy importante y la expectativa no funciona, ¿cómo actuáis? Inspiramos, retenemos, expulsamos. Volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos. Y esperando que podáis manejar las expectativas maravillosamente bien, o salgan mal, nos vemos el lunes que viene, no sin antes recordaros que mañana sábado tenemos meditación a las 8 de la mañana, de 8 a 8:45 aproximadamente, guiada. Para más información me podéis enviar un email a gestión@institutoincipia.com. Un fuerte abrazo a todas, a todos. Hasta luego.